Estimados amigos, ya son las 11 de la mañana con 28 minutos, 11 con 28, estamos de regreso a esta hora aquí en Madero FM. Esta música nos indica que es momento de entrevistas a través de la Fuerza del Norte. Y vamos a entrar de inmediato en materia, puesto que lo habíamos conversado durante la mañana, lo habíamos señalado previamente antes de comenzar nuestro espacio, a través de la radio y la televisión. Un gran saludo también para los amigos que nos acompañan desde El Salvador hasta la provincia de Huasco por la radio y también en la ciudad de Copiapó y en parte de Caldera a través de la televisión, porque íbamos a conversar con este personaje que es bastante conocido en términos políticos, que es bastante conocido también en términos sociales y que también sabe bastante. A nosotros nos gusta invitar gente que sabe mucho. Y para eso vamos a saludar al señor Ulises Caravantes, que nos acompaña en el día de hoy. ¿Cómo estás, Ulises? Bienvenido a la radio, bienvenido a la televisión aquí en Madero FM. Muchas gracias, Aldo, por esta invitación a conversar esta mañana contigo y con todos los auditores de Copiapó y de la región de Atacama que nos están escuchando y algunos viendo por Canal 36. Así que disponible y contento de estar acá en este medio de comunicación relevante en nuestra región. Muchas gracias, Ulises, por aceptar nuestro llamado. Y fundamentalmente hay preguntas que nosotros queremos hacer porque tú, dentro de la tribuna comunicacional que tienes, que es para los amigos que nos conocen, nuestros amigos de Radio Festiva, tú hablas mucho de relaciones internacionales y corredores bioceánicos. Pero para los amigos auditores de Madero FM y también para los televidentes de Madero Comunicaciones, ¿qué es un corredor bioceánico? ¿De qué se trata? ¿Por qué es tan importante un corredor bioceánico dentro del auge y el desarrollo regional? Bueno, el corredor bioceánico se define por el hecho de unir, es una ruta que une dos océanos. Claro. Así de simple. Eso es corredor bioceánico. Entendido como concepto. Exactamente. Es decir, cuando estamos hablando del continente sudamericano, estamos hablando de un eje vial que una el océano Atlántico con el océano Pacífico. Es decir, que nos podamos comunicar en forma terrestre y de manera expedita entre un punto del océano Atlántico, de la costa atlántica de Sudamérica, y un punto de la costa Pacífico de Sudamérica. Eso en términos muy simples es un corredor bioceánico. Si es de repente un término tan simple, mi estimado Ulises, ¿por qué de repente los corredores bioceánicos son tan lejanos entre un punto y otro? Porque, por ejemplo, tenemos un corredor activo que es el de Iquique Antofagasta y tenemos también el otro corredor bioceánico activo que es el de Talcahuano. ¿Por qué tanta diferencia entre uno y otro? ¿Diferencia en qué sentido? Geográfica. Bueno, porque el continente americano y en este caso sudamericano es muy extenso. Es muy extenso. Entonces, empiezan a emerger en distintos puntos de norte a sur. Correcto. Distintas alternativas de corredores bioceánicos. Talcahuano no está constituido como tal. El año pasado, cuando yo fui invitado e incorporado a la Unión Parlamentaria del Mercosur, soy el único de Atacama que ha estado en esa instancia continental. Después me vas a comentar de qué se trata eso. Perfecto. Conversé con hermanos argentinos de la provincia de La Pampa, que está al sur de Mendoza, de la provincia de Mendoza, y me decían, para nosotros el corredor bioceánico es aquel del paso, me parece que era Pino Achado, me parece, me puedo equivocar, pero que nos lleva a Talcahuano. Ellos ven a Talcahuano como, a la región del Biobío, como su corredor bioceánico. Claro, como su paso. Exactamente. ¿Cuál es el sentido? El sentido es evitar 15 días, puede ser un poco menos, 12 días de navegación entre, por ejemplo, Buenos Aires y ponerse a la cuadra, como se dice en términos náuticos, a la altura de Valparaíso, de Coquimbo, de Huasco, de Caldera, de Antofagasta, de Iquique. Entonces, ¿cuánto me demoro en hacer un recorrido en un camión, por ejemplo, desde el centro de Argentina, desde Córdoba a Huasco? Me demoro 2 días, estoy poniendo ejemplo. Naturalmente. ¿Ok? Y para llegar a Buenos Aires, bueno, me toma en realidad 1 día y a eso tengo que sumarle 15 días, 12 días de vuelta por todo el continente por abajo. Y el tiempo, al final, es dinero, es costo financiero. Entonces, por eso se está hablando de los corredores bioceánicos. Ahora, recién tú nombrabas Iquique, nombrabas Antofagasta. Iquique es puerto natural
de Bolivia y de Paraguay. Ya. El comercio exterior paraguayo se hace, no tengo el porcentaje, pero en una alta medida por el puerto de Iquique. Es como una suerte de triple frontera marítima. Claro, es decir... porque tenemos comercio de dos países más, pues. Claro, Sí, sí. Exactamente. Bueno, si tú lo quieres definir así, exacto, y tal vez después también una parte del Brasil, la parte que limita con Bolivia y con Paraguay, también acceda a la cuenca del Pacífico por Iquique, y sus importaciones también puedan entrar por Iquique. Y Antofagasta sirve en este momento a una parte de Bolivia, la parte más sureña de Bolivia, también diría yo Paraguay, y el norte argentino, Jujuy, Salta, y vamos hablando también de Tucumán. Y cuando ya hablamos de Tucumán y Catamarca, ya estamos diciendo los atacameños, ¿qué hemos hecho nosotros para no tomar la carga de Tucumán, para no tomar la carga de Catamarca? Y ahí empiezan los cuestionamientos hacia nosotros. ¿Por qué? Porque cuando hablo de Tucumán y hablo de Catamarca, estoy hablando de dos zonas de Argentina que en forma natural, por una ubicación geográfica, deberían utilizar el paso de San Francisco que une a nuestra región de Atacama con la provincia argentina de Catamarca. Y a través de Catamarca nos unimos con Tucumán. Entonces, exacto, ese es el concepto. A esta hora estamos conversando con Ulises Caravantes a través de Madero FM, a través de la radio y la televisión. Y ahora la pregunta viene de cajón, porque tú me estás mencionando de que por una situación de correspondencia geográfica deberíamos tener un intercambio un poco más expedito con esa zona de La Rioja, de Tucumán, también de Catamarca, en fin, toda esta región creada que se ha denominado durante los últimos años como el famoso Atacalar, que es el Atacama, Catamarca, La Rioja. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué llevamos cerca de 30 años discutiendo lo mismo? ¿Y por qué solamente estamos empeñados en enviar comercio hacia Argentina por tierra y no ejecutamos el tema del corredor bioceánico? ¿Por qué las exportaciones están pasando por delante de nosotros y están llegando prácticamente a Chancay, a Perú, y no hay movimiento? ¿Por qué llevamos tanto tiempo discutiendo, Ulises? Yo diría que ha habido un par de factores. Primero vamos a hablar del factor interno. Uh-huh. Yo creo que ha habido poca confianza de parte de las autoridades que hemos tenido en Atacama y que tenemos, poca confianza y por lo tanto poca decisión en sacar esto adelante. Yo he conversado en los últimos meses con el gobernador, con consejeros regionales, y todos ahí se muestran, no, es que no podemos. El viernes pasado me tomé un café con un consejero regional y me dijo, no, si el gobernador no tiene ninguna atribución. Pero a mí me causa cuidado porque cuando inauguró el gobernador de Catamarca unos refugios de cordillera, de acá el gobernador de Atacama sí tuvo que ver en ir a tomarse las fotos allá, hay que decirlo. Pero cuando se trata de hacer obras concretas, ahí me dicen, no, si no tiene nada que ver, pero para la foto sí. Entonces ahí hay una contradicción. La política no puede ser solo una cuestión mediática, no puede ser una cuestión de siempre estar buscando las cámaras fotográficas o las cámaras de televisión. La política debe ser ejecutar acciones, así lo hacían los políticos del pasado. Yo estoy escribiendo un libro de la Fundación Hernán Videla Lira y ahí uno puede darse cuenta cómo actuaban con un criterio de estadistas los políticos del pasado, pero no me quiero ir para allá. Correcto. Pero como ejemplo. Más adelante podemos hablar de eso. Exacto. Entonces, a mí me parece que ha faltado decisión, ha faltado confianza, ha faltado golpear la mesa como región. Fíjate tú que a ese consejero con el cual me tomé el café el viernes pasado, le dije, mira, en los 110 kilómetros que hay asfaltado desde el complejo fronterizo chileno Maricunga hasta la frontera con Argentina, hay peleas mías también. Porque yo como secretario de Minería siempre creí, y hoy creo, incluso antes de haber sido secretario de Minería, de que la minería, el desarrollo minero en Catamarca va a ser el articulador definitivo del Paso San Francisco, el potenciador, el que le dé movimiento, el que le dé actividad ya evidente. Exacto. Y los hechos a estas alturas me están corroborando. Entonces cuando yo fui secretario de Minería, peleé. Y no lo voy a contar acá al aire, pero te lo puedo después confidenciar. Situaciones donde yo dije, no, pues aquí a usted, amigo, no le corresponde decir esto, las decisiones políticas se toman en esta instancia. Usted quédese con el aspecto técnico, que es lo que a usted le corresponde. Por ejemplo, hay que tener voluntad política para sacar esto. Ahora,
Por otra parte, y ahí podríamos justificar un poco la actitud un tanto de incredulidad que yo he notado en las autoridades chilenas y de Atacama por muchos años, Argentina también no se manejó políticamente bien, no se manejó económicamente bien. La economía argentina era una economía cerrada al mundo. Garrotazos del Estado argentino por exportar, garrotazos por importar, es decir, altas tasas tributarias a la exportación, altas tasas tributarias a la importación. Es decir, con un país vecino que se cerraba al mundo, era difícil contar con un flujo de carga, no querían minería, etc. Ese escenario empezó a cambiar a nivel nacional en Argentina el 10 de diciembre del 2023, cuando toma la presidencia de la Nación Argentina el actual presidente Javier Milei, que viene con la postura de abrir la economía argentina al mundo, lo que es la economía chilena, exportaciones, importaciones con el lejano oriente, con Europa, etcétera, etcétera. Bajar aranceles, de tal manera que el actor productivo argentino se oriente a la exportación, se oriente a grandes mercados, y ahí va a utilizar corredores bioceánicos, los va a necesitar, y va a necesitar puertos. Y naturalmente que bajen los precios de los productos argentinos también. Es que por supuesto. Pues una consecuencia trae la otra. Si a ti te ponen un arancel por exportar, si el Estado te cobra un impuesto por exportar, obviamente vas a llegar con un precio más alto al mercado internacional. Llegas con desventaja. Exactamente. Entonces el Estado argentino mataba a sus propios productores potenciales exportadores. Entonces, bajo ese escenario, la apertura en general de la Argentina al mundo, que se viene dando desde que Milei asume la presidencia, es un factor. Y el otro factor que es muy relevante para nosotros, y que se lo escuché personalmente al ministro de Minería de Catamarca hace 2 semanas y media estuve en Catamarca, me reuní con él y me dijo: la minería es política de Estado en la provincia de Catamarca. Es decir, van a pasar 50 años y nosotros vamos a seguir haciendo minería porque nos hemos convencido y miramos a Atacama, me señaló, que es factor de crecimiento económico, de desarrollo, de mejores ingresos, etcétera, etcétera. Con eso nos está diciendo todo. Esa minería de Catamarca necesariamente tiene que salir al Pacífico. Y la ruta más corta, obviamente, son nuestros pasos fronterizos. Nuestro paso de San Francisco. Está de cajón. Ahora, lo digo acá y le hice llegar una carta al señor gobernador hace una semana. Un par de semanas, sí. 2 semanas. Donde le planteo 3 puntos que faltan para que el paso de San Francisco quede definitivamente apto y además creíble. Así me lo señaló textual el ministro de Minería de Catamarca. Me dijo: nosotros no podemos, y los inversionistas mineros en Catamarca no van a creer en el paso San Francisco mientras del lado chileno estén con ventanitas de 1 día, de 2 días, que ahora van a ser 3 días. Nosotros necesitamos el servicio fronterizo en ambos lados, el lado argentino, el lado chileno. Claro, el chileno sobre todo. Exactamente, los 7 días a la semana, porque ahí sí el inversionista que llega a Catamarca va a decir: tenemos un paso fronterizo operativo los 365 días del año que me permiten acceder al Océano Pacífico para exportar o para importar. Claro, estos son creíbles. Exactamente. Estos son creíbles. Exactamente. A esta hora estamos conversando con Ulises Caravantes a través de la radio y la televisión. Algunos puntos que también tenemos que actualizar dentro de estos ya últimos minutos de entrevista y de conversación. Tú mencionabas que perteneces a la Unión Parlamentaria del Mercosur. Sí. ¿De qué se trata? Sobre todo tomando en cuenta que para hoy en día muchas de las generaciones actuales, Mercosur representa algo del pasado. Mercosur representa prácticamente una alianza que no dio frutos, que fue muy famosa, que tuvo gran relevancia a finales de la década de los 90, pero que de ahí no pasó más. Entonces, ¿de qué se trata esta Unión Parlamentaria de Mercosur? Bueno, el Mercosur no dio resultado precisamente por las políticas restrictivas, proteccionistas, principalmente de los gobiernos argentinos de los últimos 20 años. Y digamos las cosas como son, del kirchnerismo. Ya. Mal puedes tú integrar un bloque económico continental o subcontinental si tu política en realidad es
restringir, cerrar tu economía al mundo, y dentro del mundo están tus vecinos más cercanos. Entonces, para Argentina, los vecinos más cercanos son Uruguay, Paraguay y Brasil, que conforman el Mercosur. Entonces, dadas las políticas que tenía Argentina, el Mercosur quedó casi como en un papel. Ahora, la Unión Parlamentaria del Mercosur es una institución que la crearon y la forman, no en total, pero la crearon los parlamentarios de segundo nivel, que esto no sea peyorativo, sino que es una ubicación del punto de vista federal, que son Brasil y Argentina. Ambos países son federales. ¿Qué significa que sean federales? Que tienen gobiernos o estaduales en el caso de Brasil y gobiernos provinciales en el caso de Argentina. Entonces, en la Unión Parlamentaria del Mercosur están los parlamentarios o de los estados o de las provincias argentinas, no los parlamentarios nacionales. Ya. Eso es la Unión Parlamentaria del Mercosur. En una búsqueda de integración, por lo que pude percibir en el único foro en que he estado, que fue el año pasado en la ciudad de Buenos Aires, donde me invitaron, desde Argentina me llegó la invitación, que buscan la integración, el fortalecimiento de los estados y las provincias argentinas, los estados brasileños y las provincias argentinas, que de alguna medida se sienten desplazados por el centralismo, sobre todo en la Argentina, enorme que hay en torno a Buenos Aires. Los argentinos dicen, bueno, un dicho que se dice acá también en Chile: Dios atiende en todas partes, pero en Argentina dice, pero atiende en Buenos Aires. Ya. Pero vive en Buenos Aires. Pero vive en Buenos Aires. Pero vive en Buenos Aires. No, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y acá solemos decir lo mismo respecto de Santiago. Correcto. Entonces, esta Unión Parlamentaria del Mercosur busca el potenciamiento, a partir de estos parlamentarios provinciales y, en el caso de Brasil, estaduales, de los estados, de cada estado que forma Brasil: el estado San Pablo, el estado de Río de Janeiro, el estado de Río Grande del Sur, qué sé yo, para dar un ejemplo a quienes están escuchando. Fortalecer, independiente de las políticas del Estado Nacional, fortalecer a los estados, a las provincias. Y dentro de ese fortalecimiento de las provincias argentinas, en este caso, está la conexión con nuestro país, con nuestras regiones. Correcto. Entonces me invitan a mí, a este organismo creado por estos parlamentarios, pero en el cual participan también gente que no ocupa ni ha ocupado nunca un cargo parlamentario, sino que gente que ellos identifican que puede ser un aporte a estos objetivos de integración para el crecimiento y desarrollo de los pueblos, porque valga decir que el desarrollo de un corredor bioceánico en Atacama, por ejemplo, nos va a generar la necesidad de tener nuevos puertos, de potenciar los puertos existentes, de sacarlos adelante, y eso significa, amigos y amigas que me están escuchando y que me están viendo hasta ahora, significa generación de puestos de trabajo. Puestos de trabajo. Voy a contar algo. Estoy trabajando ya muy cercano a lo concreto, en que el Foro Unión Parlamentaria del Mercosur 2025 se ejecute en Atacama. Que sesione acá. Que sesione acá. La sesión va a ser acá. De hecho, ya tengo el vamos de la gente de Argentina y Brasil. Es un objetivo que me puse el año pasado cuando me incorporaron a esto. Yo dije, esto hay que hacerlo en Atacama. Tenemos que ponernos la vitrina continental, de verdad. Y estoy trabajando en eso con mucha fuerza, no exento de dificultades, pero el camino siempre tiene empedrado y hay que superarlo. Entonces, ¿por qué hay que hacerlo esto? Porque nos va a traer a nosotros un nuevo eje de desarrollo. Atacama hoy día, diría yo, tiene un eje evidente, que es la minería, y lo va a tener por mucho tiempo, porque somos por naturaleza geológica una región minera. La agricultura de exportación, ¿verdad? El turismo, y yo creo que hay que incorporar un cuarto eje que es, y como lo dije en Buenos Aires el año pasado, Atacama, plataforma logística para el Mercosur. La cantidad de trabajo que genera la logística inland o en tierra, transporte, distintos servicios, ¿verdad? Asociado al transporte terrestre, y lo que es servicios portuarios y marítimos, es enorme. Yo tuve la suerte, y cuento esto para que me crean lo que mueve la logística, de estudiar hace muchos años
una especialización en Bélgica, en Amberes, el puerto de Amberes, que es el segundo puerto más importante de Europa, que después de Rotterdam, que es de Holanda. Y Bélgica, entre otras cosas, vive de la logística al servicio de Europa. Vive de la logística. Son kilómetros y kilómetros y kilómetros de sitios de operación portuario. Y aquí se están asustando porque se quiere instalar un puerto con 2 sitios de operación de nave. Chancay, en Perú, tiene 10 sitios de operación. Y aquí aparecen los de siempre, saboteando el futuro de los atacameños, oponiéndose a un nuevo proyecto portuario de 2 sitios de operación. ¿Qué más se puede decir? Yo conozco esa realidad europea y además puedo decir que Amberes, además de prestar esos servicios, se ha transformado en un centro de entrenamiento mundial para lo que es logística. Y yo estuve en ese centro de entrenamiento mundial en Amberes estudiando y tenía compañeros de Vietnam, de Sudáfrica, de China, de Polonia, de Marruecos, de Túnez, de España, de Brasil, y de la África morena, no me acuerdo si era Nigeria, habían nigerianos y de otros países más de la... Ya, del centro de África. Exactamente. ¿Por qué no pensar en una Atacama, como el año pasado llevé esta propuesta, que no era un eslogan, y no es un eslogan, es una propuesta concreta, Atacama, plataforma logística para el Mercosur? ¿Por qué no pensar también que además de prestar servicios logísticos al Mercosur, que esperemos que se siga abriendo al mercado mundial, ¿por qué no pensar que también acá podamos tener un centro de entrenamiento, no voy a decir mundial, pero continental en materia de especializaciones logísticas? Claro que sí. Yo lo vi, lo viví y lo usé como estudiante en Europa hace unos años o bastantes años, y por eso me empeño en esto, porque creo que para la región es altamente positivo y para su gente, por supuesto. Cuando uno dice de la región, está hablando de los habitantes de la región. Ulises, nos queda aproximadamente 1 minuto de entrevista y me gustaría poderte preguntar acerca de esta situación que se vive también en la región de Atacama y en el país, como es el caso de la inminencia de un año electoral. ¿Tú crees que de repente la inminencia de este año electoral podría contribuir de repente a destrabar algunas cosas, naturalmente por ciertos intereses que tú y yo conocemos y que mucha gente también conoce, que se pueden destrabar estas iniciativas con el fin de poder lograr una materialización un poco más rápida? ¿Crees que de repente nuestros candidatos, nuestros partidos políticos, nuestras tiendas políticas actualmente ya en campaña prácticamente desatada pueden brindar la posibilidad de escuchar este proyecto de plataforma logística, este proyecto de corredor bioceánico? Tal vez puede ser que si en 30 años no lo escucharon, ¿por qué lo van a escuchar ahora? Pero puede existir la posibilidad, podemos ser de repente un poco positivos al respecto de la mirada de los partidos políticos, ¿o no? Yo creo que, a ver, los que han estado ejerciendo cargos van a aparecer escuchando todo y proponiendo todo. Ok. Pero en la Biblia dicen, por sus obras los conoceréis. Los conoceréis. Entonces, claro, van a aparecer promesas, se van a colgar de lo que uno está haciendo, van a ver mis publicaciones, porque no solamente estoy en otra radio, también efectúo publicaciones en medios escritos de la región de Atacama. Y claro, lo van a incorporar como eslogan de campaña, pero después cuando llegue el momento de los cubos nuevamente, se van a olvidar de todo, porque yo creo que no tienen la capacidad para desarrollar estas cosas. No tienen la claridad. No tienen la claridad. No tienen la claridad estratégica. Siempre están mirando en el corto plazo, llevando de regalo una tortita, unas camisetas a equipos de fútbol, que no digo que esté mal, porque hay que fomentar el deporte. Hay que hacer todo, pero no se miran los aspectos estratégicos, y cuando uno habla de aspectos estratégicos, son aquellos que le van a dar sustento a nuestra región en el largo aliento. Proyectos de largo plazo. De largo plazo. Exactamente. Muy bien, pues Ulises Caravantes, yo lo dije, entrevistado de alto tonelaje a esta hora de la mañana aquí en Madero FM. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y evidentemente eres un amigo de nuestra casa radial y las puertas quedan abiertas para ti en otro momento. Muchas gracias a Radio Madero y a Canal 36 por haberme invitado a conversar de estos temas que son de alto interés para la región. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días. Muy bien, ahí teníamos a Ulises Caravantes conversando con nosotros. Son las 11 de la mañana con 52 minutos, 11 con 52. Lo único que sí le voy a pedir, por favor, que no se mueva todavía, porque de repente un entrevistado se me movió la otra vez, se me movió por delante de la cámara, así que...
Vamos con la música y ya regresamos. Recuerde, luego a las 12 horas llega la información de las últimas horas a Madero FM.